Bienvenidas y bienvenidos a Resistencia X, un podcast centroamericano para hablar de extractivismo y otros temas ambientales que afectan a la región centroamericana. Y para este episodio vamos a poner la mirada en un caso que no es desconocido, y es el caso de la mina Cerro Blanco, que preocupa tanto a Guatemala como a El Salvador. Y es el caso de la mina Cerro Blanco, ubicada en Jutiapa, a unos cuantos kilómetros de la frontera con El Salvador. Y este es un proyecto conocido de extracción de oro y plata que la empresa Aura Minerals recientemente ha adquirido pese a una consulta municipal de vecinos realizada el 18 de septiembre del 2022. En ese sentido, tenemos el gusto de tener en esta jornada a Julio González del colectivo Madre Selva de Guatemala para que nos haga una retroalimentación, una actualización de este caso a aproximadamente en el aniversario de la consulta ciudadana que será el 18 de septiembre del 2025. Julio, es un gusto para nosotros tenerte acá. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Y si nos puedes ahí dar esa actualización del caso. Bueno, un gusto y un saludo para todos los hermanos salvadoreños con los que estamos compartiendo esta ardua lucha. Debo decirles de que ya tenemos casi 16 años de estar en lucha contra este proyecto. Desde un inicio, pues nos opusimos a la explotación minera transfronteriza entre la frontera de Guatemala y El Salvador porque sabíamos de los efectos que esto iba a tener en una de las cuencas más grandes de Centroamérica, que es la cuenca Ostúa-Huijalempa. Esta cuenca pues está seriamente amenazada y desde luego es parte de nuestra lucha. Yo creo que la defensa contra esta acción extractiva minera es porque pone en alto riesgo un líquido que es esencial para la vida para todos los centroamericanos. Y en ese sentido, pues estamos en esta lucha. Para actualizarlos, efectivamente, esta empresa, Aura Minerals, recién adquirió, estamos hablando del mes de diciembre, los derechos mineros de la mina Cerro Blanco. Esta es una mina que definitivamente nosotros dijimos en su momento que nació muerta. Y nació muerta porque lo que da vida a un proyecto es la certeza, la factibilidad de que esto va a funcionar. Y sin embargo, los instrumentos de predicción, digamos que son los estudios de impacto ambiental que se desarrollaron aquí en Guatemala, que fueron hechos por una empresa privada, pues ciertamente no funcionaron. Les cuento pues así en corto de que este proyecto hizo más de 8 años de exploración. Eso es demasiado. La ley en Guatemala dice que las licencias de exploración vencen cada 2 años y si en 2 años no han encontrado una veta de mineral para explotar, pues simplemente se les prorroga, pero se reduce el área de exploración. Inicialmente Cerro Blanco tuvo 100 kilómetros de área para explorar y con las consecuentes 3 prórrogas que tuvo, esta área se redujo únicamente a 20 kilómetros. Y esos 20 kilómetros están, como tú bien explicaste, a pocos kilómetros de la frontera con El Salvador y significa pues un porcentaje de alto riesgo, tanto para guatemaltecos como para salvadoreños. Entonces, este estudio también cuando presentó su estudio de impacto ambiental cometió irregularidades. Es un estudio tan mal hecho, yo diría pésimo, que fue rechazado 2 veces en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales por información suficiente, que no tenía de los datos necesarios para ser aprobado y que también tenía, digamos, lagunas en algunos aspectos, digamos, que eran esenciales para el estudio, particularmente el estudio de las aguas subterráneas que ellos en el área que pretendían explotar. Bueno, fue rechazado la primera vez, la empresa vio la manera pues de encontrar mecanismos hasta cierto punto fraudulentos para que se les aprobara. Se llamó al gerente de Montana Exploradora, que era Goldcorp, que se volvió, digamos, la empresa matriz con la subsidiaria guatemalteca que se llamaba Entre Mares S.A. Entre Mares era el que estaba
explorando y estaba presentando el estudio para posterior explotación. Bueno, Goldcorp tenía ya la mina Marlin funcionando en Guatemala y mandó a su gerente a negociar con el Ministerio de Ambiente la aprobación del estudio de impacto ambiental que les había sido rechazado. Lo volvieron a presentar, era el mismo estudio y por lo tanto fue rechazado nuevamente porque había un equipo de gestión ambiental, profesionales éticos y calificados que negaron la aprobación de ese estudio. La tercera es la vencida, se presentaron nuevamente, pero previamente despidieron a todo el personal de gestión ambiental, a las personas que habían rechazado el estudio en 2 ocasiones, contrataron nuevo personal y estos fueron los que aprobaron el mismo estudio que había sido presentado y rechazado en 2 ocasiones. Con la ventaja también de que este estudio se los daban aprobado de manera fragmentada. Esto quiere decir de que no se presentó un estudio de impacto integral y por lo mismo hasta el día de hoy las repercusiones que eso ha tenido han sido de pronóstico reservado. Por lo mismo, pues así inicia, digamos, esta explotación con ese sello de fraude, ese sello de una situación de corrupción y inician sus operaciones en 2007. Aquí pues hay que hablar del patrón que estas empresas inician, digamos, para ganarse la voluntad y la conciencia de alguna población. Ofrecieron trabajo para toda la vida para algunas aldeas que estaban cercanas. Dijeron de que no iba a pasar absolutamente nada, que ellos estaban conscientes de que sí iba a escasear el agua, pero que ellos iban a proporcionar agua porque iban a perforar pozos. En fin, era un proyecto de minería subterránea. Lo que no le dijeron a la gente es que estaban perforando, querían hacer 2 túneles en una zona volcánica. Toda la parte de la frontera son volcanes extinguidos que estuvieron activos durante millones de años, que incluso el lago de Huija es una caldera que explotó y como naturalmente se van formando esos cuerpos de agua que son zonas de vida. Y al día de hoy, pues lo que conocemos es toda la historia geológica de ese periodo. Y por lo tanto, existen vetas de agua geotermal. Es decir, hay zonas que tienen magma, digamos, a cierta profundidad, que calientan las aguas freáticas y desde luego eso produce agua geotermal, que sale en forma de pequeños geysers. Digamos, ahí en Guatemala aquí les llamamos sausoles. Hay varios sausoles en esa área circundante y esa es presencia de que sí, esta agua geotermal estaba presente y esa agua no fue suficientemente estudiada. A todo esto nosotros nos abocamos con hermanos del Salvador para exponerles justamente el problema que se estaba generando. Hicimos una alianza con varias organizaciones y eso permitió pues de que lográramos el concurso de varios expertos en el tema minero que externaron opinión para oponernos precisamente al estudio de impacto ambiental. La participación de la doctora Dina López Larios, que es una hidrogeóloga muy experimentada y con peso científico de calidad, que hizo el estudio de la validación del estudio de impacto ambiental y detectó pues de que había información insuficiente y que estábamos generando un riesgo de pronóstico reservado. También tuvimos el concurso del ingeniero Rob Robinson, un ingeniero con 45 años de experiencia en el tema minero, que en ese entonces era el encargado del Departamento de Clausura de Minas del estado de Colorado en Estados Unidos, un agente con una vasta experiencia que dentro de su trabajo minero, él también desarrolló la conciencia necesaria, hizo una maestría ambiental y eso le da la calidad pues para entender no solo el problema desde el punto de vista de la explotación minera, sino el daño ambiental que estaba generando la industria en su país. Con esos 2 datos y esas 2 oposiciones a este estudio, se presentaron al Ministerio de Energía y Minas en Guatemala porque ya les habían otorgado la licencia de explotación, pero no se pudo revertir de ninguna manera la revisión de este estudio. Esto hay que decirlo también, tenemos
pocos recursos legales para oponernos a esto. Nos podemos oponer al estudio de impacto ambiental que lo hicimos en su momento y no nos respondieron, declararon un silencio administrativo y presentamos también una acción legal de amparo para restituir los derechos de los ciudadanos del pueblo de Asunción Mita. También nos fue rechazado por la Corte diciendo que no habíamos agotado la vía ordinaria y algunas otras formas legales. Pero la naturaleza se convirtió en nuestro mejor aliado y sucede de que cuando empiezan las perforaciones en 2007, 2008, en 2010, chocan precisamente con una veta de agua geotermal que les inunda los túneles y no les permite seguir trabajando. Aquí hay que mencionar de que esta empresa sometió a una tortura y a un riesgo innecesario a gente que contrataron de las aldeas cercanas, que son agricultores, que no tienen mayor estudio, digamos, ni conocimiento técnico del riesgo que estaban exponiéndose. ¿Qué pasó? Que los metieron a construir los túneles con maquinaria pesada, con taladros, y estas personas eran sometidas a trabajar en condiciones de altas temperaturas. La temperatura ahí excedía los 60 grados y a pesar de que entraban con trajes para supuestamente aguantar el calor, no aguantaban ni media hora trabajando en el túnel. Sin embargo, así lo estuvieron trabajando. Sucedieron algunos accidentes en la construcción de estos túneles y a las personas que fueron que les sucedió algún percance trabajando, pues fueron simplemente despedidas y abandonadas por la empresa. Ahí vemos también la poca catadura moral que tienen estas empresas que no se hacen responsables de la seguridad social a las que están expuestos sus trabajadores. De Y hecho, Julio, sí, perdón. justo, perdón la interrupción, pero justo en esa vía iba a hacer otra pregunta que me surge, ¿no? Bueno, A partir de todas estas incongruencias que tienen las empresas mineras, las empresas extractivas y que se materializan en este tipo de accidentes, ¿qué acciones toma la sociedad civil? ¿Cómo toma esto la población miteca? Ese tipo de acciones frente a la empresa que altera, que daña el ambiente. Y cómo eso se relaciona ya con el proceso de consulta que se dio en el 2022. Primero decirte que esta empresa en principio no consultó ni le dio información al pueblo de Asunción Mita. Y como se fueron dando los distintos momentos que te estoy narrando, pues llegó un momento también que se sensibiliza a la población ante la falta, digamos, de apoyo de la empresa a sus trabajadores, ante los daños que se empiezan a observar, porque la respuesta que ellos tienen al encontrarse con el agua geotermal es plantearse, y lo tenían ya en ese estudio, que iban a extraer el agua. El agua sale a una temperatura más o menos entre 80 y 120 grados, y esto pues lo depositaban en 2 embalses, esperando naturalmente a que se enfriaran para después vertirlos a las quebradas que drenan el agua hacia el río Ostúa y del río Ostúa al lago de Huija. Solo el calor y es una fuente de contaminación. Más o menos 7 grados centígrados afectan a la población acuática, afectan la agricultura, afectan, y además que las aguas geotermales vienen cargadas de metales pesados y sobre todo de un metaloide que se encuentra en gran abundancia en la frontera. Eso lo pueden observar en cualquier mapa de geología. Esta zona fronteriza entre Guatemala y El Salvador tiene un alto contenido de arsénico en forma natural. Esto obedece pues a toda la capa de la formación volcánica que se fue acumulando. Entonces, un riesgo es, sabiendo que existe una alta concentración de arsénico, que es un veneno que mata lentamente. Esto no debería ser tomado en cuenta para no haber permitido la implantación de un proyecto minero que remueve tierra, que extrae agua también con alto contenido de arsénico, que la vuelca hacia el río Oscúa, que va a contaminar el lago de Uy, y consecuentemente al río Lempa, que es el río más grande de El Salvador. Esto en principio.
Pero como tú me decías, bueno, la gente fue cobrando conciencia en la medida que fuimos dando información, en que participaron los expertos y dieron criterios, en que nos abocamos hicimos alianza con los hermanos del Salvador para avisarles y alertarlos sobre el gran peligro que se estaba sirviendo. Entonces, eso fue creando la conciencia suficiente en la gente para entender qué estaba pasando y saber cuáles eran los impactos que definitivamente la empresa les ocultó desde el principio. Porque estas empresas tienen que hacer un proceso de debida información a la gente y la gente debe ser consultada para aprobar o no el estudio de impacto ambiental. Entonces, de ahí fue surgiendo esta conciencia. Ok, a partir de esto, ¿cómo fue ese proceso también? Porque en estos procesos de lucha es importante hablar de la necesidad de hermanarnos y de reconocer que las fronteras son un trazado imaginario político que nos divide. Y en ese sentido es fundamental reconocer esa importancia de la articulación, de la lucha conjunta en pro de la defensa del ambiente como una garantía de que haya vida para futuras generaciones. Entonces, Julio, ¿cómo ha sido ese proceso que llevó en el 2022 a esa consulta? Porque han sido años de trabajo, de concientización. ¿Qué es lo que permitió esa consulta ciudadana, esa consulta municipal de vecinos? ¿Y cómo está ese proceso a la fecha? Bueno, sí, yo te he de decir de que con el tiempo que hemos estado en lucha, te hablo ya de 16 años casi, eso ha significado un proceso bastante fuerte en materia de transmitir, digamos, estos conocimientos, de hacer talleres, de formarnos tanto como organización social como organización política para entender seriamente cuál es nuestro papel y sobre todo el papel de ciudadanos en cuanto a expresar nuestra opinión, a hacer nuestros los derechos humanos, a participar activamente también en la vida política de los municipios para poder actuar. Entonces, en ese sentido, significó primero la fase de organización, en donde contribuyó mucho también la labor de la Iglesia Católica. Hay iglesias católicas y también las evangélicas que han participado en distintos momentos de la lucha. Esto nos llevó pues a la tarea de armar, digamos, nuestras estrategias, ¿no? Estrategias de defensa de derechos, estrategia política, estrategia legal, estrategia también de comunicación, una estrategia de formación, de educación, una estrategia de financiamiento para nuestra lucha que viene también de los propios vecinos. Y esto pues ha significado en la alianza con los hermanos salvadoreños un intercambio de conocimientos que nos han permitido llegar hasta donde estamos. Hay un momento específico donde esto se rompe porque en 2013 Goldcorp se da cuenta de que compró un proyecto fracasado. Es decir, pasaron del 2007 al 2013-14 y no lograban perforar más allá de los 60 metros de túneles por la inundación del agua termal. Y esto significó otro fraude, digamos, legal que se cometió al no respetar los principios que dice la ley de minería en Guatemala. Las licencias de explotación tienen la obligación de presentar una auditoría sobre el material que extraen y que nunca sacaron, por cierto, y también tributarle al fisco. Entonces, ni lograron sacar material porque al menos me consta en 16 años no lograron extraer, pero ni siquiera un gramo de oro. Solo sacaron muestras de material y ahí las tuvieron almacenadas por mucho tiempo, pero jamás extrajeron material y como no extrajeron nada, no tributaron un centavo. Según la ley de minería, a los 2 años de no extraer material ni tributarle al fisco en Guatemala, estas empresas inician un proceso de caducidad, es decir, se tienen que cerrar legalmente. Sin embargo, fueron varios gobiernos que en línea contribuyeron a una continuidad delictiva al no aplicar la ley de minería. En eso estamos pensando en que estos funcionarios pues han sido cómplices también de los problemas que se han ido acumulando debido al daño ambiental que se ha producido.
al punto de que mantuvieron viva esta licencia a pesar de que deberían haberla cerrado para permitirle a Goldcorp que vendiera los derechos mineros a otra empresa que definitivamente sabía que estaba comprando, no son ingenuos, pero que tenían ya una estrategia, digamos, para poder actuar o para poder explotar la mina. Entonces surge la venta esta de Goldcorp a la empresa Bluestone Resources. Es una empresa canadiense que tienen expertise en hidrocarburos y en metales, en minería metálica. ¿Qué sucede con esto? Ellos venden los derechos, inician supuestamente otro proceso, pero saben perfectamente que la minería de túneles no les funcionó y lo que pretenden es cambiar la modalidad de minería, pasar de minería subterránea a una minería a cielo abierto. Esto de verdad es una aberración totalmente relevante en materia de las instituciones que rigen la industria minera en el país, porque los instrumentos ambientales se tienen que respetar tal y como fueron aprobados. Si se les aprobó minería metálica, deberían de haber continuado así. Sin embargo, hay una administración en ese momento, el presidente es un comediante, Jimmy Morales, y esta empresa le hace la solicitud de que van a llegar a trabajar, que quieren hacer otra modalidad minera y tal cosa, y el presidente, que sí es poder del Ejecutivo, coacciona al Ministerio de Ambiente para que emita un decreto que permite, ojo, la actualización de los estudios de impacto ambiental. Es decir, que las empresas que tenían ya un estudio de impacto ambiental aprobado podían actualizarlo, pero la palabra es actualizar, o sea que no iban a cambiar mayor cosa porque ya lo estaban realizando. En el caso de Cerro Blanco, ni habían trabajado, ni habían obtenido material y presentaron una actualización, pero con la intención de que se les aprobara la minería a cielo abierto, y así lo presentaron. Esto lo hicieron en el año 2021, se cambiaron nombre, pasaron de llamarse Tremares S.A. a llamarse, primero se llamaron Bluestone, después se llamaron Elevar Resources, que es la fachada legal con la que tienen el derecho minero, y empezaron a gestionar esta actualización. Eso tardó del año 2021 hasta justamente la entrada de este nuevo gobierno. Pasó el gobierno de Alejandro Yamatei, que dejó aprobada esa resolución. Increíble. El 9 de enero, antes de entregar el cargo de presidente, aprobaron esa licencia y con eso, pues definitivamente consolidaron algún negocio que se hizo bajo la mesa de manera poco transparente. Cuando nos dimos cuenta de esto, los vecinos actuamos desde ya, digamos, cuando vimos la actualización, y eso promovió pues esa intención de que se nos restituyera el derecho de ser consultados. No nos consultaron en 2007 y entonces antes de que se aprobara esa actualización de minería a cielo abierto, lo discutimos con los compañeros en la resistencia miteca y nos lanzamos precisamente a hacer uso del derecho a la consulta, pero no en base al convenio 169, que es la consulta de buena fe para pueblos indígenas, que es un derecho y es parte del bloque constitucional, sino utilizando el código municipal que está vigente y que admite, al haber borrado la figura de la realización de los llamados cabildos, se actualiza el código en 2022 y se inscribe en la figura de consulta de vecinos, con dos modalidades, para pueblos indígenas y para pueblos mestizos. Y eso vale para que la gente participara en la toma de decisiones sobre los bienes naturales del municipio y cualquier otra situación que amerita precisamente la consulta de vecinos. En base a ese derecho, planteamos la necesidad de hacer una consulta a la Municipalidad de Asunción Mita, al Consejo Municipal. Se aprobó en 2022, se trabajó en base a los procedimientos que la ley exige y se realizó la consulta.
antes de que se realizara, digamos, para el 18 de septiembre, las empresas, y eso es normal aquí en Guatemala, lo que hacen es, haciendo uso de su personalidad jurídica, interponen amparos para impedir el ejercicio de un derecho público, que es el derecho a ser consultados. Eso lo han utilizado aquí comúnmente las empresas mineras y en algunos casos les da resultado, en otros no. En este caso presentaron un amparo para detener la consulta basados en algún fundamento legal que ya se les había pasado. Aquí hay principios, digamos, para que la ley de amparo tome en cuenta que uno es la temporalidad, o sea, se tiene que presentar un amparo en ley y dentro del periodo que la ley lo permite. Este amparo fue presentado de una manera extemporánea. Y luego los fundamentos que invocaba el amparo tampoco llenaban los requisitos legales. Sin embargo, un juez de Jutiapa se los admitió y como es un amparo provisional, debe ser notificado a las partes. Estos se buscaron a la resistencia de Mita, que era el comité, la comisión específica que había sido nombrada para realizar la consulta en concurso también con el Consejo Municipal. O sea que en esta comisión hay presencia de un síndico de la municipalidad, de otras personas que la municipalidad considera que deben participar y de los que lo interpusieron la necesidad de hacer la consulta, que eran vecinos honorables del pueblo de Asunción Mita, preocupados por el tema de la minería. Entonces se hizo el reglamento, se planteó la consulta, si estaban de acuerdo en que hubiera minería metálica o se pudiera implementar minería metálica en el municipio de Asunción Mita, sí o no. Esa era la pregunta. Y esa pregunta fue formulada por el Consejo Municipal. Bueno, de esto hay una historia también arranca también desde el momento en que se realiza la consulta y gana abrumadoramente por un 90% el no a la minería metálica. Y eso, bueno, el alcalde muy conscientemente tomó nota, la municipalidad emite un acuerdo y lo publica en el diario oficial y eso se convierte ya en un hecho significativo, es parte de la vida del municipio. Sin embargo, pues, y ese es otro mundo, porque estas empresas tienen ejércitos de abogados y maquinan o fabrican cualquier cosa con tal de impedir el ejercicio del derecho a la consulta libre pero informada. Bueno, la empresa, igualmente a la par de que presentó el amparo, presentó una inconstitucionalidad parcial. Esta inconstitucionalidad se plantea ante la Corte de Constitucionalidad, y sucede, para sorpresa nuestra, el tercer interesado en interponer esa acción era el mismísimo presidente de la República, Alejandro Yamatei Falla, y con toda la institucionalidad del Estado, porque se le pide opinión al Ministerio Público, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, a la misma Procuraduría General de la Nación, que es el abogado del gobierno, y entre todos interponen esta inconstitucionalidad parcial y la aplican. Esta acción de inconstitucionalidad, los abogados de la mina la presentaron sobre un documento que no rigió el proceso, que fue el borrador de acta, que está numerada como el 04-2022. Esta acta es de la comisión, no es del consejo. Sin embargo, pues como sobre ese documento era el único que tenían a la mano, pues sobre ese se dejaron ir. Y esto finalmente termina en una sentencia, imagínate, de la Corte de Constitucionalidad, donde los magistrados expulsan de ese borrador del reglamento 3 artículos, supuestamente para invalidar la consulta. Es un caso de verdad de negación de justicia y que en materia legal, técnicamente, lo que hicieron fue expulsar esos 3 artículos de un borrador, pero no pudieron invalidar la consulta, porque no hicieron la sentencia sobre el documento que debían de haberlo hecho, que era sobre el acta aprobada por el Consejo Municipal, donde se aprobaba la consulta y ese era el documento clave. Bueno, con esto te digo pues de que han hecho de todo para impedir
precisamente, que se les cancele esa licencia minera de Cerro Blanco. Sí, es que las empresas extractivas, como sabemos, utilizan todas las herramientas, estrategias que estén de su lado, en complicidad con los estados, lastimosamente, para operar libremente. A partir de esto, esto me lleva justo a la última pregunta, ¿no? Y es, ¿qué, qué son las nuevas estrategias? O nada nuevas, pero ¿qué estrategias están utilizando ahora Aura Minerals, que es la nueva subsidiaria de este proyecto, en la comunidad? ¿Qué acciones están haciendo para a toda costa operar, tomando en cuenta que ha habido un cambio en la gestión del Estado en Guatemala y que esto podría representar al menos una pequeña ventana de posibilidades de justicia para la comunidad y por supuesto de que no haya una violación al ambiente que nos permita también en El Salvador tener al menos por un periodo de tiempo protegido el río Lempa de esta amenaza transfronteriza? Sí, quizás previo para tener ya ahí toda la secuencia de datos, contarte que la resolución que dejó aprobada Yamatei para que se pudiera hacer minería a cielo abierto nos dio problemas. Nosotros monitoreamos las acciones del Ministerio de Ambiente y juntamente con el apoyo de un diputado al Congreso de la República, el diputado José Chic, nos abocamos al ministerio a pedir copia de esa resolución. Increíblemente no la tenían en ese momento, aunque ya la habían publicado en Canadá y la empresa canadiense estaba aplaudiendo porque dijo que ya había empezado operaciones en enero. Esta resolución, cuando tuvimos el documento a la vista, tenía varios inconvenientes. Primero, que había una falsificación de 3 firmas de técnicos que nunca conocieron el estudio de actualización. Algunos ya ni trabajaban en el ministerio. Además que tenía sellos falsos, o sea que se habían falsificado sellos en el documento. Y además tenía la situación de que esta acta no llenaba todos los requisitos legales para su autenticidad y de alguna manera pues se extrajo este documento del mismo ministerio falsificándole la firma al notificador oficial del ministerio, que es un humilde trabajador que su trabajo es ir en moto a entregar las notificaciones que emanan del ministerio. Esto nos movió porque sí, definitivamente estábamos viendo un acto de corrupción en toda forma. Por lo mismo, actuamos en el momento, oportunamente. Se logró establecer la veracidad pues, de algunos de los que aparecían con sus firmas falsificadas que negaron haber firmado ese documento. El mismo director de gestión ambiental que lo entrevistamos y le pedimos que nos diera los datos, reconoció que se habían perdido también incluso más de 800 folios del expediente de Cerro Blanco, que era una cuestión anómala, pues totalmente irregular. Esto, en principio, la primera ministra ya del actual gobierno, que tuvo en sus manos este caso, se negó sistemáticamente a revocar esa resolución. La defendió diciendo que ya se había pasado el tiempo, que ya no se podía hacer nada, que era lamentable, en fin, pero que finalmente pues ese posicionamiento hizo que nuevamente el gobierno del presidente Arévalo la removiera de su cargo. Con esto iniciamos ya una situación totalmente distinta, ¿va? Porque pasamos a la necesidad de actuar nuevamente, a movernos, a hacer conferencias de prensa, a notificarle también a los compañeros salvadoreños, ¿verdad?, qué estaba sucediendo. Y la cuestión estaba en que logramos finalmente, porque hubo un cambio de ministra, se cambió a la anterior ministra que era María José Iturbide y se nombró a la doctora Patricia Orantes. Esto fue una cuestión porque tuvimos varias entrevistas con ella, varias reuniones de trabajo con directivos y funcionarios del Ministerio de Ambiente para exponerles pues las evidencias que teníamos. Esto llegó incluso al Ministerio Público que se puso en ambiental y el anterior ministro, que era
si está perseguido por la ley Magnitsky por parte de pues, el nivel de corrupción que había, porque ahí salpicaron hasta pues, está claro que la minería engendra corrupción, sobre todo para los minerales que son de interés, que mueven y permean o infiltran, digamos, estas entidades públicas para lograr sus propósitos. Sin embargo, se logró que la ministra Arantes finalmente el 14 de junio del año pasado revocara finalmente la medida. Entonces quedamos libres de la minería a cielo abierto, pero como legalmente queda la licencia anterior, que no se revocó, debería haber sido revocada frente a la magnitud de la corrupción que estábamos develando, pero se permitió que la licencia del 2007, que también fue obtenida de manera fraudulenta, quedara vigente. Y eso se aprovecharon la gente de Bluestone, de Elevar, y nuevamente empezaron a vender a toda marcha el derecho minero para que otra empresa, que es la que mencionaste al principio, Aura Minerals, que sabe también que compra un caballo muerto, que está comprando un proyecto fracasado, de todas maneras lo compra porque de alguna manera le tienen que sacar ventaja. Ahí no podemos esperar ninguna buena intención. No es cierto que vayan y así tranquilamente van a decir, miren, vamos a empezar otra vez la minería como lo están haciendo ahorita, porque empiezan a repetir el mismo patrón. Ahorita permeando, digamos, a las distintas conciencias que van a seguir, que también es invasiva, que es destructiva, igual pone en riesgo el ambiente y sobre todo la calidad del agua del río, siendo viajes a Brasil porque contrataron a una empresa de Brasil con gratis, o sea, que está haciendo el trabajo de hacer los 5 grandes con ese tipo de ofrecimientos. Así pues, ese es el momento en que estamos. Y bueno, decirles de que sí, la gente se mantiene firme. La resistencia miteca, que ahora ya tiene, digamos, está iniciando su proceso para ser legalizada, para tener personalidad jurídica y actuar como sujeto político para la defensa de sus derechos. Eso es un logro que tenemos ya. Tenemos aliados también, la misma Iglesia Católica, las comunidades eclesiásticas, las diócesis de Jutiapa. Tenemos apoyo en más de 5 diócesis en todo el país que han concluido también, igual que la CELAM, en que la minería es muerte, la minería es destrucción, la minería destruye la vida y destruye la obra de la creación. Yo creo que con eso tenemos más que suficiente para saber que estamos del lado correcto y sobre todo protegiendo el futuro de las nuevas generaciones. Y ahí llamamos también a los hermanos del Salvador, que sabemos que están en una situación complicada, que definitivamente se derogó la ley que prohibía la minería metálica, lo cual nos afecta a todos, lo sentimos también, y que se ha promulgado una nueva ley de minería para poder abrir nuevamente el espacio salvadoreño a las transnacionales mineras. Yo creo que esto, compañeros, de verdad, solidariamente les decimos de que es necesario no permitir un desmán de ese tipo, sobre todo porque pone en alto riesgo la vida y el agua del Salvador, que sabemos que es agua dependiente de Guatemala y de Honduras, y eso significaría un desastre, no solo ambiental, sino un desastre social para todos ustedes. Entonces, nuestra solidaridad también para los hermanos del Salvador. Muchas gracias, Julio. Ha sido un placer, como siempre, escucharles. El caso de Mina Cerro Blanco es un proceso complejo que nos afecta. Por lo tanto, agradecemos esa actualización, reconocer esa resistencia de los pueblos y esa importancia por hermanarnos. En Resistencia X creemos en estas conversaciones son necesarias para que consideremos lo que ocurre en nuestros territorios y cómo hermanarnos por el agua, la vida y la justicia ambiental es una labor que no tiene fronteras.
Reitero nuestro agradecimiento a Julio por el tiempo de compartir, y a quienes nos escuchan les invitamos a seguir pendientes de los próximos episodios y de los episodios anteriores de Resistencia X, en los que compartimos historias de lucha y resistencia frente al extractivismo en Centroamérica. Pueden seguir este y otros episodios en las redes de Acafreming, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y ponerse al día sobre esto. Esto fue Resistencia X. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.